La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que la educación superior? Vamos a conversar con el ingeniero Arturo del Villar, quien es rector de una universidad de mucho prestigio en la República Dominicana, con carreras especiales, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Muy buenos días, ingeniero. Bienvenido al programa, a su debut. Esperamos que sea no la primera vez, sino que sea muchas ocasiones que participe en el programa. Sí, muy buenos días y gracias a ustedes por tenerme aquí. Buenos días, ingeniero. Bienvenido a Telematutino. Gracias. Como comentábamos, INTEC siempre ha sido un referente en materia de carreras tecnológicas. Y se ha hablado mucho de que nuestras universidades, la mayoría lo que tienen son carreras tradicionales, carreras que ya incluso la misma inteligencia artificial va a hacer que desaparezcan. Así es. En su gestión, ¿cuáles son sus metas con el INTEC en materia de carreras, de nuevas carreras o de contribuir a generar los profesionales que requiere la República Dominicana? Sí, en mi gestión es casi seguir siendo tan atrevido como hemos sido siempre. Nosotros tenemos carreras que otras universidades no tienen, muchas, ciberseguridad, por ejemplo. Tenemos biomédica, que nos metimos en eso porque INTEC se atreve y a veces se lleva del movimiento y vamos a hacerlo, biomédicos, no hay biomédicos, pero no había profesores. O sea, cuando llegaron al ciclo profesional encontramos que no hay profesores, entonces tenemos que contratar profesores extranjeros. Pero esa carrera está aumentando ya, va a tener sus primeros egresados y lo que queremos es que esos egresados también formen parte del clúster de profesores. Pero ese es el objetivo es, el mundo está cambiando muy rápido, ya nosotros entramos en una reforma curricular y de todos los programas ahora en este año y una de las cosas que queremos hacer es que todo estudiante graduado de INTEC salga con las competencias de inteligencia artificial, o sea, eso es un requerimiento de graduación. ¿Cómo ustedes logran graduar en 2 años? No graduamos en 2, 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio. Nosotros tenemos trimestres. Cuando yo entramos la primera vez en el ranking, y fue en las Naciones Unidas, después de la pandemia en el 2010, en el 2019, 20 por ahí. Nosotros, increíblemente, nos encontramos, nos dio mucho placer que varias universidades habían emigrado del quarter o el cuatrimestre al trimestre y del semestre al trimestre. ¿Y por qué? Porque el mundo está cambiando muy rápido. Usted empieza con una carrera de ingeniería y si dura 6 años, a los 6 años ya lo que usted estudió al principio no le va a servir para nada. Entonces, nosotros no tenemos vacaciones prácticamente, o sea, terminamos el trimestre hace una semana más o menos y ya empezamos hoy. Y eso nos da una ventaja competitiva a los estudiantes en el mercado porque aprenden mucho a manejar el tiempo, el estrés, el tiempo y estar a tiempo y hacer las cosas a tiempo. Entonces, cuando van a la vida profesional, dicen los empresarios, los de INTEC como que no cogen estrés, o sea, como que siempre están, porque ya están acostumbrados a ese movimiento de que las cosas tienen que hacerse rápido y bien. Y ninguna universidad hasta ahora aquí en el país, aunque la Ocamaima tiene cuatrimestres, pero nosotros somos trimestrales. Arturo, el reto está entre los países de América Latina, del Caribe, de tener mejores centros de estudios, que sean referentes y que podamos salir en los rankings cuando seamos valorados como instituciones académicas de prestigio y de calidad. Y si nos vamos globalmente, pocas universidades, no sé, de América Latina, están en los rankings de las mejores universidades. Sí. Y el reto es subir ese estándar, que obviamente que tiene mucho que ver con la calidad del profesorado, la reputación que tenga la academia, las infraestructuras con que cuenten, también la investigación que la misma institución haga, la empleabilidad de los que salen de esa universidad y también cómo se siente el estudiante. Entonces, tomando en cuenta ese paquete, ¿hacia dónde deben ir las universidades para lograr ese cometido? Sí, mira, con los rankings hay que tener cierto cuidado, porque ¿qué pasa con los rankings? Los rankings tienen muchos indicadores que muchas veces no benefician al país.
En cuestión de investigación, por ejemplo, a veces son investigaciones que no son investigaciones aplicadas. Y entonces, ¿en qué yo voy a gastar ese dinero si no va a solucionar un problema del país? Sí. En mi discurso cuando la juramentación, yo dije algo, yo quiero ser la mejor universidad para el país. Que interese para el país, o sea, que ayude para el desarrollo del país, porque quizás eso los rankings no lo valoran de esa manera. ¿Y cuál es decir, y entonces cómo se concentraría? ¿Cómo INTEC podría ayudar al desarrollo del país? Bueno, primero, ser el partner preferencial de las empresas en mejorar la productividad con el gobierno, en los proyectos grandes del gobierno. Nosotros, por ejemplo, con el Sargazo, tenemos proyectos en todo, con el Sargazo, de cómo recogerlo. Bueno, ayer se ganó un estudiante de INTEC uno de los premios de la juventud, que ganamos 3, por el desarrollo de un vehículo que recoge el Sargazo, el Sargassum se llama. Y entonces esa compenetración entre la academia, resolviendo problemas reales, que nos atañe. Por ejemplo, estamos trabajando con el Intran en problemas de tránsito, todas esas cosas que ayudan a mejorar lo que es la productividad del país. Porque aquí ¿qué está pasando en este país? Vemos una tasa de crecimiento que más o menos se ha mantenido estable creciendo, o sea, 2.5, 3.5, 4, 5, pero tenemos una curva de productividad que ha ido decreciendo. Entonces, eso no es sostenible porque generalmente en economía esas dos curvas van en la misma dirección. Además nos hace muy vulnerables. Exacto, porque dependemos de qué ha sido, bueno, préstamos, remesas, turismo, que sí ayudan, pero no así, los países no se desarrollan así. Entonces los países se desarrollan con ciencia, tecnología, ingeniería, muchos ingenieros, y tenemos que ir aplicando STEMs en los colegios, que con los profesores. Estamos haciendo muchos programas con ellos, con varios liceos. Firmamos un acuerdo con la Fundación Brugal, por ejemplo, en donde estamos preparando profesores en 3 colegios para eso mismo de STEM, de cómo enseñarle a los muchachos. Porque es crucial. A veces yo, como decano de ingeniería, cuando era decano, tenía empresas que venían y me decían, consígueme 300 ingenieros, porque querían ver si podían moverse para acá. Y ¿cómo yo te consigo 300 ingenieros así de la noche a la mañana? Entonces... y no civiles, precisamente. Exacto, no civiles, exacto, electrónico, mecatrónico, mecánico, industrial. Entonces yo decía, bueno, eso está difícil porque primero están trabajando la mayoría, entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, pero es eso, nosotros, para ponerte qué tan grave es esa situación de tener esos recursos. Yo recibí un liceo que está patrocinado por Eaton, que es una empresa que siempre ha estado colaborando mucho con nosotros, en la universidad, donde le estábamos enseñando los laboratorios y viendo para que estudiaran ingeniería. Y eran alrededor de como 50 estudiantes. Y yo le pregunté cuáles iban a estudiar ingeniería. 3. Entonces, 3 de 50. Entonces, tenemos que quitarle esa... Se están haciendo muchas cosas, pero tenemos que quitarle ese miedo a las matemáticas a los niños, porque empiezan desde pequeños con ese miedo de que la matemática... Y hay una frase que se le atribuye a Napoleón Bonaparte, pero no sé si fue en realidad él. Pero es una frase que tiene mucho peso, porque dice que la educación de un niño o una niña empieza 20 años antes de nacer. O sea, muchos de nosotros tenemos la educación que tenemos por nuestros padres. Entonces, si la generación que está saliendo no está formada, no está educada, los niños que van a salir de esa generación tampoco van a tener esa educación. Y eso es algo que tenemos que trabajar en nuestro país, porque nos afecta, como te decía, la productividad. Las empresas no pueden innovar, también el gobierno lo que invierte en Research and Development, en investigación, es 0.1% del PIB, que es algo muy bajo, ni siquiera en comparación con Latinoamérica, o sea, es bajo en comparación con Latinoamérica. Y debe de haber una política de Estado ya más pertinente a eso,
a la ciencia, a la tecnología, a irnos a eso, a formar más ingenieros, que es lo que se necesita, técnicos superiores con capacidad. Ahora queremos lo que los semiconductores, estamos trabajando fuertemente para que empresas que trabajan el tema de los semiconductores se establezcan aquí. Y tenemos los técnicos. Estamos trabajando en eso. O sea, no tenemos la cantidad. Tenemos algunos, pero no tenemos la cantidad. Entonces ya ahí tenemos el acuerdo que el gobierno firmó con NVIDIA, que estamos trabajando con el ITLA, estamos trabajando, y también estamos con microcredenciales, introduciéndolo en los programas de microelectrónica y de mecatrónica y de mecánica, que tienen que ver con lo que tiene que ver con los semiconductores. Porque esa es la forma más fácil de esas microcredenciales, que son rápidas y son cuestiones de... No son créditos per se, porque no tienen las horas suficientes para un crédito, pero sí te dan la capacidad y las competencias para poder trabajar en esas empresas. Arturo, hoy en día se mide un país por el nivel de inversión en A&D, esa inversión. Eso es. Y también por el número de patentes que se logran, y en eso China y Estados Unidos están compitiendo. O sea, en República Dominicana tú señalaste exacto que el Estado no invierte en inversión y desarrollo. En investigación. Sí, investigación y desarrollo. ¿Podrían las universidades un tanto sustituir o aportar más? Bueno, el asunto es que nosotros vivimos en un país que increíblemente un colegio privado cuesta más que una universidad. Sí, así es. Entonces, un colegio bilingüe. Exacto. Entonces, nosotros no tenemos los fondos, o sea, y la investigación, hay que tener cuidado con eso, porque las patentes, nosotros en INTEC tenemos 10, 11 patentes, pero la mayoría de ellas no han traído beneficios, o sea, porque era con los rankings, o sea, era el asunto de hacer investigaciones, crear las patentes, y entonces las patentes, las investigaciones deben ser aplicadas para poder solucionar un problema nacional. Si tengo un problema con los ríos, si tengo un problema con la electricidad, si tengo un problema, ¿qué patente yo desarrollé para eso que se pueda aplicar en el país y que traiga beneficio para la sociedad dominicana? No un poema. Exacto, porque lo otro es poema. Arturo, el tema de la empleabilidad, que es tan importante saber que te gradúas de una institución y que por el prestigio de esa institución, que sabe que fuiste bien formado, pues el mercado quiere. En el caso de INTEC, ¿tienen algunas algunas estadísticas que nos pueda compartir? Oh, sí. Nosotros en general, la población en general está trabajando en un 97% ya. Cuando sale 97%. Pero eso incluye los médicos que cuando están en la residencia no se les considera que están trabajando. Si en el caso de ingeniería es casi el 100%, el 99 punto algo. 1.6, o sea, están todos trabajando y al final, lo agarran antes de que salgan. ¿Cuántas carreras de ingeniería hay? Nosotros tenemos 12 carreras ahora mismo. Estamos viendo cuáles, porque hay algunas que hay que renovarlas. Bueno, te mencioné que hay una reforma curricular ahora en el 2026, donde estamos introduciendo mucho el tema de inteligencia artificial. Ya estamos empezando a preparar los profesores. Nuestro objetivo es entrar en todas las asignaturas de la universidad, en todas y cada una, el tema de inteligencia artificial. ¿Cuántos estudiantes actualmente tiene INTEC? Actualmente tiene alrededor de 5.600, 5.700. Eso varía en qué fecha del año tú lo mides, porque a veces cuando la masa crítica que entra es en agosto, que es cuando salen del colegio y entran a la universidad. Y a veces en la pandemia llegamos casi a 6.000 estudiantes. Hemos ido, no decreciendo, pero es que el asunto que nosotros no tenemos la capacidad en el campus para tener, por ejemplo, 10.000 estudiantes. Entonces, nosotros también somos una universidad muy estricta en quienes aceptamos y a quienes no. Es el proceso de depuración de examen, tenemos un examen de actitudes. Sí, hay un examen que es el PA, que es el SAT americano, donde ciertas carreras como mecatrónica, electrónica, tienen unos requisitos de matemáticas más altos que lo que otras carreras requieren. Entonces, lo que estamos viendo ahora mucho y producto de la pandemia es que los estudiantes, antes el 80% pasaba la prueba o más. Ahora tenemos
población crítica de que no está pasando la prueba. ¿Y eso porque por qué? ¿Qué explicación tiene? Bueno, la poca preparación en los colegios. O sea, llegan hasta en los privados a veces, o sea, llegan con la matemática con unos scores que tú dices, bueno, entonces si entran en INTEC van a tener problemas. Lo que hemos desarrollado... Y hay ejemplos de éxito de estudiantes de escuelas públicas. Sí, sí. Nosotros tenemos un programa de becas PIES. Son los mejores. Que son, sí, que lo buscamos los mejores, lo sacamos de donde estén, en los pueblos. Y son, wow, o sea, son muy buenos. Y otra cosa es también que queremos más mujeres estudiando ingeniería, y eso se ha visto. Ya la proporción, cuando yo empecé a dar clases, yo diría que era el 95% eran hombres en ingeniería. Yo doy una asignatura al final de la carrera de ingeniería industrial. Y ahora ya casi es 50-50. Y las que mejores sacan notas son las mujeres. Vamos a una breve pausa, ingeniero del Villar. Gracias. Volvemos porque todavía tenemos muchas preguntas. Gracias. Sobre educación y, por supuesto, sobre INTEC. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, complacidos de recibir al ingeniero Arturo del Villar, quien es el nuevo rector de la prestigiosa Universidad INTEC. El ingeniero del Villar cuenta con un MBA en Finanzas Corporativas de Georgia State University, también una licenciatura en Administración de Empresas con concentración en Economía del Desarrollo y Desarrollo Internacional. Es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial de INTEC. Además posee una especialización en negocios de exportación e importación en Mercer University y una certificación de investigación operativa del Georgia Institute of Technology. Bueno, el currículum importa, pero también las posiciones que ocupó antes de llegar a la rectoría de INTEC. Una de las cosas que se está haciendo evidente cada vez que hablamos con expertos en educación es el tema de la educación técnica, sí, de que más personas puedan contar con carreras cortas, y en muchos países universidades de mucho prestigio tienen esas carreras que no tienen el rigor de una licenciatura, sí, pero que tienen altísima empleabilidad en el mundo actual, y que son muy demandados y que forman muchos profesionales. ¿Contempla INTEC este tipo de programa para el futuro? No, no lo tenemos en nuestra mira. Tratamos lo estudiamos, vimos que era mejor nosotros apoyar ese ITLA, tenemos convenios con ellos. Pero no nos resulta por el asunto de que el técnico superior es un técnico muy, no es tanto teórico, sino es muy a la práctica. Entonces, los laboratorios que nosotros no tenemos, a pesar de que tenemos 48 laboratorios, pero entonces no teníamos la cantidad, con la cantidad de estudiantes que tenemos, entonces entrar ellos tendrían... Era muy difícil para nosotros, entonces decidimos sí aportar. Pero fíjate una cosa, tú que mencionas eso, en Estados Unidos se está viendo ahora algo que no se había visto en 50 años, y es que el associate degree, que es lo que ellos llaman los técnicos superiores, están consiguiendo trabajo más rápido que los que terminan el bachelor. El bachelor es la licenciatura. La licenciatura de ingeniería. Exactamente, es decir, los técnicos, esa carrera que muchas veces se minimiza, son bastante demandados y muy bien pagados. Sí, el ITLA ha sido algo muy bueno para el país. Yo, por ejemplo, yo sé que el presidente ha hecho extensiones de la UAS, y en donde yo hiciera extensiones del ITLA donde quiera, porque esos son técnicos muy preparados, que no llegan a ser ingenieros, pero nosotros, por ejemplo, tenemos esos acuerdos que los que quieran, les convalidamos todas esas asignaturas. Les convalidan las asignaturas. Y ellos entran y en poco tiempo son ingenieros. Pero yo sí sembrar el país de muchos ITLAs, porque eso se necesita. Esas empresas con los microprocesadores que quieren venir aquí, van a necesitar muchos de esos técnicos. Van a estar ingenieros, pero también muchos de esos técnicos. Tenemos demasiadas universidades y seguimos produciendo demasiados profesionales ya en áreas tradicionales, quemadas. Derecho, psicología, administración de empresas, contabilidad.
Contabilidad. Lo que Se me pasa, quedaba eso. sí, lo que pasa es que tenemos los gobiernos, porque no es este gobierno, sino los gobiernos. Hay que haber una política de Estado de a qué es lo que vamos, qué es lo que queremos. Mientras el MESI siga dando muchas becas, contabilidad, administración de empresas, todo lo que tú mencionaste, y no se enfoque tanto en lo que el país está necesitando, entonces hay una pata de la mesa que está coja. Entonces, ¿por qué no van a haber egresados de esa carrera, especialmente de personas que necesitan becas para poder estudiar? Nosotros las becas PIES las estamos dando a los de los menores recursos, o sea, eso tiene un peso más importante cuando estamos evaluando el candidato, si viene de una provincia, si viene, cuál es su nivel social, de dónde viene. Entonces, porque ese estudiante, si sigue esa beca, no puede estudiar. Justamente, pregunta un amigo televidente, dice, pregúntale al rector cómo está el tema de financiamiento de las carreras para los estudiantes, especialmente si hay un sistema de becas para los buenos estudiantes de escasos recursos. Sí, nosotros tenemos con empresas, pasaba que INTEC era el que estaba en años anteriores, estaba patrocinando muchas de estas becas, pero era un costo muy alto para el INTEC. Entonces lo que hemos ido, no hemos seguido dando las becas, pero las hemos ido sustituyendo que empresas o personas que tengan gerentes de empresas, cosas que sean egresados de INTEC, que quieran aportar, ellos patrocinan una beca o patrocinan 2 becas. Y entonces hay empresas que tienen 10 becas, tienen 5 becas, y entonces hemos ido sustituyendo. Con el énfasis, como te dije, en traer esos estudiantes que son muy meritorios, muy buenos, pero que están en provincias, están en Barahona, están en sitios, porque se ven esos casos. Entonces lo traemos aquí y se destacan de una manera muy sobresaliente. Por la beca incluye entonces la estadía. No, la beca incluye todo lo que tiene que ver con la academia. La estadía no, esa es otra parte, porque las universidades de aquí no tienen dorms, no tienen residencias estudiantiles. Entonces, al no tener residencias estudiantiles, eso es un poquito más difícil. Y de hecho, eso hace que, por ejemplo, los estudiantes extranjeros a veces se les dificulte un poquito venir a estudiar aquí, porque no hay un dormitorio donde ellos puedan, como van de aquí a allá. ¿Tiene INTEC estudiantes extranjeros? Sí, porque nosotros tenemos fondos federales y muchos, como estamos acreditados con el CAN-HP, que es la agencia que acredita la Escuela de Medicina, y estamos acreditados con EIBE también, que es la que acredita las escuelas de ingeniería. Tenemos fondos federales y esos estudiantes vienen aquí. Básicamente para medicina. Medicina, pero ¿De cuáles países? Bueno, generalmente son de Estados Unidos, porque son fondos federales. Y muchos de ellos son de habla hispana, porque son de padres. Por ejemplo, en medicina, estudiar medicina en los Estados Unidos, el costo es $200,000, $300,000. Al final salen con una deuda enorme. Entonces, cuando vienen aquí, estudian en INTEC y le sale a una fracción de eso. Y sale con el mismo, de una escuela acreditada, o sea que es igual que salga de cualquier otra escuela de allá. Y entonces ellos pueden tomar el examen y simplemente aplican a las residencias norteamericanas. Nosotros ahora tuvimos como 10 o 15 estudiantes que recibieron puestos en residencia en hospitales de primera línea de Estados Unidos, en Nueva York, en Boston. La verdad que para mí fue una sorpresa que el talento dominicano así pueda abrirse paso y encontrarse así en hospitales, en Yale, que lo atrapan y dicen, ven, sí, yo te quiero que tú vengas a hacer mi residencia aquí. ¿Tienen ustedes alguna opinión con el tema de la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior? Sí, nosotros, bueno, yo escribí hasta un artículo en el periódico que se habló mucho de eso, porque yo entiendo que la educación es la educación debe de ser desde un principio hasta, inclusive ahora con la educación continua, la educación nunca se termina, o sea, usted tiene que seguir renovándose y con todos los tiempos como están cambiando. Entonces, el hecho de tener 2 ministerios, ok,
pero el asunto es que a veces uno no va por el lado del otro. Entonces, el Ministerio de Educación debe de preparar a los estudiantes para que entren con unas competencias en las universidades ya hechas, o sea, ya desarrolladas. Entonces eso no lo tenemos en muchos de los casos. Entonces sí se está trabajando, pero no es así. Entonces por eso yo siempre pensaba, y siempre lo he dicho, y trabajamos por casi un año y pico en comités, con este asunto de la fusión, cómo mejorarlo, quitar aquí, pon esto acá, pon esto allá. El presidente nombró una comisión, que ahí estaban habían dos rectores de INTEC, Miguel Escala, el doctor Miguel Escala, la doctora Altagracia López, estaba el rector de Locamaima, el padre Cecilio, y había muchos nombres de figuras claves en la educación con mucho conocimiento que estaban trabajando en eso. Pero de repente ocurrió que se le envió una ley al Congreso que no era lo que ellos estaban trabajando, no era lo que nosotros hemos estado trabajando. Entonces, ¿cómo va a ser? Sí, entonces, ¿qué pasa? Hay organigramas en esa ley, hay cosas, y planificación, planificación one-on-one, que planificación, sí, lo esencial en planificación. Lo primero que viene es la estrategia, y después usted hace un organigrama, pero usted tiene que saber por dónde va, qué es lo que usted quiere. Claro. Y entonces de ahí formar un organigrama, Entonces, en eso estamos ahora en el Congreso a ver cómo eso lo vamos cambiando y lo vamos arreglando. Pero ya se había hecho un trabajo en esa comisión que fue un decreto del presidente. Pero la idea era si ustedes favorecen que sí se unifique. Sí, yo creo que sí. Yo creo que se pueden lograr muchas cosas con esta unificación, claro. Hay que verlo desde el punto, si se quiere unificar para reducir el presupuesto, porque vamos a usar el presupuesto del Ministerio de Educación y juntarlo con el otro y no darle fondos adicionales, entonces quizás no vaya a funcionar. O sea, tenemos que verlo como algo más importante para el país. Un país sin educación no va a ninguna parte. Si nosotros, por ejemplo, cogemos un país como el Suecia, que tiene la misma cantidad de la población, más o menos parecida, 11 millones, y trasladamos por arte de magia todas estas personas de Suecia, las ponemos aquí, y todos los dominicanos los ponemos en Suecia. A los 2 años, los suecos van a arreglar muchas de las cosas malas que están aquí. Pero si los dominicanos vamos a desorganizar muchas de las cosas que están en Suecia, porque en la educación está todo, o sea, el asunto de que no se respetan las señales de tránsito, botamos los desechos, las botellas plásticas en el piso, o sea, todas esas cosas tienen que ver con la educación. Hablamos durísimo. Hablamos durísimo, o sea, son muchas cosas. Y entonces, un país sin educación no puede desarrollarse, eso es crucial. Entonces, hemos tenido pacto de la educación, hemos tenido pacto del sector eléctrico, aunque el pacto de la educación más o menos se cumplió muchas de las cosas, aunque los resultados no estuvieron ahí, porque seguimos todavía cuando hacemos en PISA, que hacen el test ese que hacen a los estudiantes, siempre quedamos en el penúltimo lugar. La última vez no quedamos en el mismo lugar, pero no bajamos, crecimos un poquito más que lo que estaban arriba de nosotros, pero quedamos en el penúltimo lugar en una América Latina que se quemó por completo. Claro, venía el asunto de la pandemia, que eso nos atrasó 2 años por lo menos. Entonces, con esas evidencias de que en realidad no están dando resultados las cosas que estamos haciendo, a veces tenemos que cambiar. Sí, Arturo, un país que no invierte en educación o que la educación es prioridad no avanza, pero un país que no piensa avanza menos. Y las universidades son referentes o deben ser referentes de centros de pensamiento que hagan propuestas de temas importantes que el país necesita, que personas preparadas, con experiencia, puedan hacer esos aportes a la sociedad. ¿INTEC tiene eso claro de que debe seguir siendo un think tank? Sí, y de hecho queremos ser más todavía, o sea, tenemos algo que no puedo decirlo porque está en las etapas iniciales,
pero sí, queremos ser el think tank de la nación, o sea, del país, aportando, como le decía, en toda la parte de la productividad, mejorar la educación, mejorar las empresas, mejorar el gobierno, que todos los trámites, los procesos sean mejores. Ese es nuestro objetivo. Nosotros estamos trabajando en ello y hemos ya hecho muchas cosas. O sea, tenemos observatorios, tenemos centros que están en política de género, política del cuidado de los desechos sólidos, políticas de los ríos, la protección de los ríos, etcétera, etcétera. En energía tenemos también políticas y nos entramos en materias ya de lo que el gobierno debe hacer, por ejemplo, en el sector eléctrico. Yo soy miembro de la WEC, que es el World Energy Council, que es la organización más grande del sector eléctrico en el mundo entero. Y son organismos que dicen, miren, estos son los parámetros, deben de seguir, estos son los casos de éxito. Vámonos por aquí, no vayan por aquí. Vamos a replicarlos. Vamos a replicarlos. Entonces es importante que la academia esté siempre adelante y ayudando como al gobierno y a las empresas. O sea, es ese pacto por un mejor país, por mejorar el entorno de todos nosotros. La remuneración de los profesores de INTEC es adecuada como para atraer valores, para atraer PhD, para atraer gente del nivel que demanda esa academia. Bueno, yo diría que sí y no. O sea, es adecuada en el sentido de que los que están en investigación y los que están trabajando en proyectos reciben una remuneración adicional por esos proyectos. Entonces, ganan bastante. Ahora, el profesor en sí, como profesor, todavía no alcanza los niveles. Hemos ido aumentando los salarios paulativamente, pero nuestro problema es que no podemos aumentar la matrícula, porque entonces se nos cae la calidad. Bueno, no la calidad, es el asunto de que vienen menos estudiantes porque la universidad se pone más cara, y como te decía al principio, los colegios privados son más caros que la universidad. Entonces nosotros, que tenemos 48 laboratorios y que tenemos, ¿cómo nos comparamos con un colegio privado? O sea, el costo de mantener una universidad es mucho más elevado que un colegio privado. Pero ustedes reciben apoyo de las empresas dominicanas y vemos de recursos federales. Tenemos con los fondos federales que pagan la matrícula de esos estudiantes, las becas. Y tenemos apoyos de empresas como Eaton, que nos ha apoyado. Eaton inclusive tiene su centro de diseño, que es la única empresa norteamericana y de cualquier país que está aquí, que haya hecho ese salto y que tenga un centro de diseño que está al lado de la universidad, que lo puso al lado precisamente porque tenemos mucho intercambio, y ahora lo queremos que nos hagan un puente por encima de los próceres, porque es muy difícil, se está poniendo muy difícil cruzar la calle, muy peligroso. El presidente nos lo prometió en una ocasión cuando inauguraron el edificio de Eaton, y estamos trabajando en eso, a ver si lo hacemos. Pero sí recibimos apoyo, pero no es lo suficiente. O sea, los costos de esos laboratorios, de esas máquinas, de todas esas investigaciones que hacemos, hay máquinas que cuestan $500,000. Entonces eso no es fácil conseguirlo y decirle a la matrícula, decirle, bueno, tenemos todos estos equipos tan caros, te vamos a aumentar la matrícula a un 200%. No podemos. Entonces eso a veces nos tranca el juego un poquito en cómo... Pero las empresas han sido las que han estado dando al apoyo a INTEC. Rector, magnífico debut, lo esperamos de nuevo y le agradecemos muchísimo el haber compartido con nuestro público tantas informaciones interesantes. Muchas gracias, para mí un placer estar aquí con ustedes y nada, a la orden siempre. Muchas gracias. Éxitos. Nos vamos a comercial, amables televidentes, retornamos a la recta final del Telematutino 11.